Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, hermano Óscar Moreno y Walter Ahumada. Queremos bendecir a toda la audiencia y mandarle un caluroso y fuerte abrazo en el amor de Jesucristo y pedirles que, bueno, si pueden y quieren, pues pasen la próxima hora con nosotros. Vamos a estar compartiendo acerca de la doctrina de la sustitución en este día, y queremos invitarte a ti, que tú que estás al otro lado, que abras tu corazón, abras tu mente, abras tu vida y puedas pasar en este tiempo con nosotros. Pues vamos a estar compartiendo a través de la Biblia las maravillas que Dios nos ha dejado en su palabra. Quiero darle la parte a mi hermano Walter para que salude a la audiencia. Hola, muy buenas, es un gusto estar junto a ustedes nuevamente. Como decía Óscar, esperemos pasar un momento agradable compartiendo de la palabra de Dios, que es la palabra que nos lleva a buscar y a conocerle más a Él. Y vamos a tocar un tema muy importante, que es la sustitución. Y espero que sea de mucha bendición para ustedes, como ha sido para nosotros mientras hemos estado estudiando y conociendo más de ella. Amén. Yo quiero darle participación a la palabra con mi hermano Walter aquí, con toda la audiencia allí en sus hogares, donde quiera que nos puedan estar escuchando en esta hora. Y queremos ir a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 53, desde el versículo 4 en adelante hasta el versículo 6, dar lectura a la palabra, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada cual por su camino. Mas el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermano Huerte, ¿puedo hacer una oración para presentar todo esto delante del Señor? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento, para que tú, Señor, pongas en el corazón de las personas que están oyendo y en nosotros, Señor, esta palabra, Señor, para que tú nos hables, Señor, y nos puedas hacer entender esta sustitución maravillosa, Señor, que está planificada desde antes de la fundación de este mundo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dejado plasmado en tu palabra, Señor. Si no fuera por lo que tú has dejado plasmado, nada sabríamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Walter, el tema hoy es la sustitución. Así es. ¿Qué podemos entender por sustitución? Sustitución, en palabras muy simples, es tomar el lugar de otro. Así de simple es el contexto, en pocas palabras. Pero en este caso, el que tomó el lugar nuestro no es cualquier persona o cualquier ser humano, sino que fue alguien perfecto. Amén. Ante los ojos de Dios. O sea que en la doctrina de la sustitución tenemos que reconocer, cuando vamos a la Biblia, que alguien ha tomado el lugar que a nosotros nos pertenecía. Claro. No es otro que nuestro bendito Rey y Salvador. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros queremos hoy, a través de la Biblia, dar a conocer esta doctrina a través de símbolos y cuadros figurativos donde vemos desde el principio
cómo Dios, de una forma pedagógica, lo podríamos llamar una enseñanza a través de la escritura de menos a más, cómo ya Él lo tenía predeterminado desde antes de la fundación del mundo, sustituir nuestra persona por otra, para que nosotros fuésemos librados del castigo y el castigo recayera sobre otra persona. Ahora, ¿eso dónde nace? Eso nace del mismo corazón de Dios. Dice la palabra que Él, de su voluntad, ¿no?, de su designio íntimo, Él ya nos predestinó en Cristo para ser aceptados, ¿dónde? En el amado. Ahora, ¿por qué Dios tiene que dejar caer su castigo sobre otra persona o alguien y no nos perdona? Porque sí. Porque Dios es justo. Amén. Como Él es justo, tiene que, su ira santa, por llamarla así, tiene que ser ejecutada. Y hay algo que siempre me llamaba mucho la atención, es el único que puede soportar la ira de Dios es Dios mismo. Amén. Entonces, es maravilloso ver cómo Dios, en su amor eterno hacia nosotros, ya tenía todo bajo control, por decirlo así. Y eso es lo que nosotros podemos entender, y por eso que le amamos y le servimos. Y por eso que le seguimos. Y aunque estemos mal o estemos bien, le alabamos, porque Él fue el que propició todo esto para nosotros, para nuestro favor. Amén. Yo al principio me costaba entender todo esto de lo que es la justicia de Dios y la ira, y no sabía dónde. Sí, decía sí, pero hay algo en mí que no lo podía asimilar. Todavía mi mentalidad estaba muy humanizada ya por el Espíritu. Es que uno va entendiendo, ya por el Espíritu es que Dios nos da la mente de Cristo, y con la mente de Cristo que podemos entender a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Entonces, Dios al ser justo no puede negarse a sí mismo, sino que su santidad le obliga a hacer justicia. Mira cómo va esto. Y entonces, cuando Él está obligado a hacer justicia y Él es el juez justo de toda la tierra, todo lo que es el aspecto de justicia y de santidad, todo eso proviene de Dios, ni siquiera no lo hemos inventado nosotros. Nosotros aquí los hombres tendremos algo de reflejo. Ahora, todo eso en su esencia viene del mismo Dios. Dios es justo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que entender que Dios no puede perdonar a una persona y dejar el pecado ahí. Un indulto, una exoneración, no puede. Entonces, una de las formas donde yo lo entendí es cuando te preguntan a qué persona tú estás más apegado, pues a lo mejor, o sientes más afinidad con tu madre, con tu padre, con tu esposa, con tus hijos. Pues imagínate que a esa persona llega alguien, ¿no?, la viola, la mata, la asesina. Esa persona luego la coge, la llevan delante de un juez, y como ese juez es bueno, pues simplemente dice, mira, pues como he visto, le dice a la persona que tiene delante, ¿no? El juez le dice a la persona, como he visto que también has hecho otras cosas buenas, pues he decidido dejarte en libertad. Entonces ahí se te levanta a ti como algo, ¿no? No, ¿cómo va a ser? Tiene que hacerle justicia, si no, ese hombre no. Y ahí es donde empieza uno a entender un poquito más el carácter de Dios. Así es. Y que nuestras buenas obras no valen a la hora de presentarse delante de Dios, porque Dios lo que se va a Dios lo que juzga, ¿qué es lo que es? Las malas obras, no las buenas. Cuando te llevan delante de un juez, ¿qué es lo que se juzga? Son las malas obras. Y cuando se va a juzgar las malas obras, se hacen en base al hecho en sí. No vale el resto de tu vida. Por eso es que dice la Biblia que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y tuvieron que buscar un sustituto para que volvernos a quién, a restituir. ¿Y tú sabes quién buscó ese sustituto? El mismo Dios. Amén, así es. Y eso que nos da una paz, que sabe que no es por nuestras fuerzas, pero muchas veces el ser humano, en vez de descansar en Dios, se esfuerza.
Amén. fuerza. Y ese es nuestro problema que tenemos. Ese es nuestro gran problema que tenemos en la humanidad en general. Pero Dios había ya determinado aquel sustituto quien iba a morir y padecer por nosotros, por todos los pecadores. Comentaba un hermano ayer en la reunión que Dios es muy mal negociante, Así es. porque Él nos demanda justicia por un lado, pero por otro lado Él mismo nos ha provisto de justicia. Entonces, como quien dice, Él lo ha hecho todo, pero a cambio no ha recibido nada. Y cuando uno lo piensa con esa mentalidad, uno dice, pues la verdad es que sí. Entonces Dios es bueno. Sí, Dios es demasiado de bueno, pero no puede dejar de ser justo. claro. Mucha gente se complica un poco al ver o al leer un poco el Antiguo Testamento de mucha muerte y muchas cosas así. Pero eso era porque Dios es justo. La santidad de Dios había sido pisoteada muchas veces. Vamos allá al libro de Génesis, vamos allá al comienzo, al capítulo 3, donde nos encontramos con la caída del hombre. Perdón, el hombre ha caído. Adán y Eva han desobedecido la palabra de Dios, el designio de Dios. Pierden la comunión con Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, después de haber comido del fruto prohibido, ¿verdad? Dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso se llamaría, vamos a buscar una justicia nuestra, a nuestra manera, porque Dios es bueno, tampoco nos va a destruir. Un ejemplo, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué nos va a destruir o por qué nos va a juzgar? Y eso es una forma de actuar del hombre. O sea, se cosieron hojas de higuera y se la pusieron como delantales. Y entendieron ellos en cierto orden que podían estar así delante de la presencia de Dios. Cuando Dios aparece en el asunto, en el versículo, porque ya entonces lo llama a cuenta, y no quiero leer entonces ahora todo el proceso, pero en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra, hermano Walter? Nos está diciendo que delante de Dios no podemos andar de cualquier manera. Tenemos que andar en justicia y en santidad. Entonces vemos desde el principio cómo el hombre se busca su propia religión, su propia forma, su propia excusa, porque ignora la justicia de Dios, ignora la santidad de Dios, entonces de cualquier manera se presenta delante de Dios. Y Dios dice, no. Y dice, los vistió con túnicas de pieles. Número 1, hay que estar vestidos delante de la presencia de Dios. Cuando digo vestido, tiene que estar cubierto el pecado, porque el andar en pecado es símbolo de ¿qué? De desnudez. Es símbolo de que nuestras vergüenzas están a los ojos de Dios y hay que cubrirlas. Ya estamos viendo desde primera hora la expiación, ese kafara en el hebreo, la cubierta. Para tener Dios comunión con nosotros y recuperar la comunión con ellos, les está enseñando que hay que cubrirla de pies a cabeza, como diríamos nosotros, con túnica, ¿no? Todo eso es simbólico, es simbólico, o sea, es prefigurativo enseñándole. Pero entendemos que hubo un sacrificio porque no podía sacar Dios pieles en aquel momento de ninguna parte, a no ser que muriera un animal. Entonces ya estamos viendo un sustituto de por medio, que en este caso queda en la incógnita quién fue. Creemos que fue un cordero, por lo que después la palabra nos enseña, no sabemos quién fue, pero alguien tuvo que derramar su sangre para entregar su piel, para entregar su cubierta en favor de Adán y Eva. Y ahí es donde nosotros vemos el primer caso en la Biblia, donde en este caso un animal sustituye a un ser humano. Amén. Bueno, y ese, como decía Oscar, es prefigurativo de Jesucristo, ¿cierto? Amén. Cuando ellos hicieron aquello, yo creo que no se imaginaron. Quisieron cubrirse con algo humano. Amén. Cuando nosotros tenemos que vestirnos con el Espíritu. Amén. Como nos compartió un hermano, ¿cierto? Con el fruto del Espíritu. Amén. Tenemos que vestirnos, esa es nuestra armadura espiritual. Pero Dios, como contaba Oscar, tuvo que hacer un sacrificio para poder vestirlos. Sí, esta es la forma que se va a hacer. Y les puso esas túnicas.
Dios ya sabía todo, porque Dios ya lo sabe todo. Pero Dios deja que las cosas anden por amor a nosotros. El ser humano se quiere llegar a Dios con una religión, por ejemplo. Y la religión, sea la que sea, pues te ofrece una doctrina, te ofrece unas capacidades, te ofrece lo que te ofrezca. Y eso es símbolo de lo que hicieron Adán y Eva. O sea, hagámonos túnicas, o hagámonos delantales, perdón. Lo hicieron en este caso con hojas de higuera. Alguna religión te puede decir con hojas de higuera, otra puede decirte con otro tipo de pensamiento, de ideología, de doctrina, de comportamiento. A la postre, ¿qué es lo que es? Religión. La palabra religión viene del latín religar, coligar. Es una mezcla entre lo que nosotros entendemos, ¿vale? Y lo que es Dios mismo. Es una mezcla de dos pensamientos. ¿Qué pasa? Dios erradica o quiere erradicar a través de la doctrina de la sustitución, erradicar toda nuestra capacidad de plasmar el camino de acercarnos a Dios. Y Dios dice, no, nada de esto. Yo pongo el sacrificio. Ustedes tienen que andar cubiertos delante de mí. Y si no hay derramamiento de sangre, como dice en Hebreos 9:22, no hay remisión de pecado. Desde el principio se lo enseñó a Adán y a Eva, a través del sacrificio. Y harías más sacrificios. Cuando dice la Biblia que andando el tiempo, Adán conoce a su mujer, nace Caín, vuelve otra vez a conocer a su mujer, nace Abel y tienen 2 hijos. Ellos habrían recibido ya esta doctrina de parte de sus padres. Claro, habían sido doctrinados en que Dios, el gran yo soy, el todopoderoso Dios, le han fallado y ya no pueden relacionarse con él cara a cara como si fuera cualquier cosa. Él es santo y hay que andar conforme a la normativa de santidad. ¿Y qué pasa? Es sangre. Como compartíamos aquella vez en la expiación. Dice que Dios le dio a los animales por su alma. El derramamiento de sangre del animal será para expiación para vuestras almas, dice que le dijo. Por lo tanto, sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay cubierta, no hay remisión de pecado, no hay manera de acercarse a Dios. En este caso, no podemos derramar nuestra propia sangre. Tiene que derramarla otro. Y desde el principio vemos que Dios le está enseñando a Adán y a Eva y a Abel a Caín, que ese animal que era degollado o era sacrificado por sus vidas, era símbolo de uno que un día habría de venir, pero que ya no sería un animal, sino que sería un ser humano, porque el sacrificio sustitutivo perfecto tiene que ser alma por alma. Amén. Acuérdate que Dios le enseña a Israel ojo por ojo, diente por diente y diente por diente. Lo que no les revela, literalmente así dicho, ¿no? Es que un día vendría un ser humano, ¿para qué? Para redimir a toda la humanidad. Que ya luego lo veremos por la palabra, como tú estuviste antes compartiendo, fuera de micro, cuando dijo Caifás, ¿no? Entonces, tenemos que entender, como hijos de Dios, que aunque podemos hacer cosas buenas para el Señor, y de hecho las hacemos por su Espíritu, pero que el sacrificio siempre tiene que estar de por medio. La cruz, hermano. Ahí es donde está la sangre. Ahí es donde está de por medio lo único que ha agradado a Dios en esta tierra es la cruz. Si nosotros como hijos de Dios, como hermanos en la fe, como iglesia de Jesucristo, perdemos de vista el sacrificio de la cruz, podemos empezar a cometer los errores que desde el principio, vamos a ver por la palabra, se empezaron a cometer. Bueno, si quitamos nuestra mirada de la cruz de Jesucristo, ya no seríamos unos cristianos, ni hijos de Dios. Porque todo apunta a la cruz, todo. Es tanto así la influencia que separó la historia, el tiempo de la humanidad, antes de y después de. Entonces es tremendo como la cruz de Cristo nos lleva a entender Amén. Esto que es la sustitución. Amén. Muchas veces nos cuesta entender un poco cómo es posible que haya muerto Jesús y nos ponemos un poco en el romanticismo, ¿cierto? Y lo vemos de otra forma, pero si lo analizamos bien, es muy profundo la sustitución que hizo Cristo en la cruz, porque Él no debería estar en la cruz, sino que nosotros deberíamos estar en cada cruz, puesto ahí. Amén. En aquel lugar, Él no. Pero como decía Oscar, si perdemos de vista la cruz, perdemos de vista
al Dios eterno. Vamos a ver un primer ejemplo en Génesis, hermano Walter. Génesis capítulo 4, versículo 3, dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a dejarlo ahí. Dios le ha prefijado una cosa a sus padres. Sus padres, entendemos que se la han dejado clara a Abel y a Caín, mas sin embargo dice que andando el tiempo ellos llegan y traen una ofrenda a Dios. ¿Qué sucede? Caín trae del fruto de la tierra, porque era labrador. Nosotros le llamaríamos aquí ahora agricultor, ¿no? Y dice que Abel también trajo, que era pastor de ovejas, y también trajo de lo más gordo de ellas, ¿vale? Pero ¿dónde nosotros vemos el juicio y el balance? Cuando Dios dice que a uno lo mira con agrado y a su ofrenda. Mas sin embargo a otro no lo mira ni con agrado porque ni la ofrenda suya. Entonces, no estamos hablando de que traen una ofrenda monetaria o que en el culto o en cualquier servicio religioso es el momento de la ofrenda o del... ¿Me entiendes? No está hablando de eso. Está hablando de que está acercándose a Dios. Y tú cuando te acercas a Dios no puedes acercarte sin ofrenda, no puedes acercarte sin que tu fe esté puesta en algo o en alguien. Muchas veces cometemos el error de Caín. Tenemos puesta la fe en nosotros mismos. ¿Me sigue, hermano Walter? Amén. Espero que la audiencia me entienda. Ya es como que hemos desarrollado confianza en nosotros mismos, hemos desarrollado confianza en que he cumplido con unos sacramentos, con unos ritos, con unos sacrificios, incluso dentro de del mismo protestantismo, desarrollamos una confianza en nuestra propia religiosidad, nuestra propia espiritualidad, nuestra propia posición dentro de la iglesia. Vete tú a saber en dónde puede estar nuestra fe en ese momento. Si te acercas como Caín, aunque traigas lo mejor de la tierra, y dicho sea de paso, vamos a simbolizar un poco que lo mejor de la tierra puede ser tus mejores talentos, tus mejores dones, porque tú y yo somos tierra. La palabra de Dios dice, somos polvo y al polvo veremos. Como traiga lo mejor de la tierra, pero hayas perdido de vista el sacrificio de la cruz, Dios no se agrada de tu actitud. Ya puedas cantar, tocar, orar, tocar trompeta delante de tu buena ofrenda, lo que tú quieras hacer. Dios no se agrada. ¿Por qué? Porque se ha perdido de vista el sacrificio sustitutivo. Es Cristo el que nos representa delante de Dios. Y es su sangre la que nos justifica delante de Dios. Amén. Meditaba mientras hablaba Oscar y pensaba que en todas las religiones que hay en el mundo, solo una no se esfuerza. Una solamente reconoce que no es por nuestros esfuerzos, sino que es mérito de otro. Amén. Y ese es el cristianismo. No el pseudo-cristianismo, es el cristianismo. Que cree en Cristo, porque todas las demás religiones en el mundo exigen un precio, pagar un dinero, o buena obra, o hacer tal cosa y tal cosa. Y nosotros nos equivocamos muchas veces. Sin embargo, el que paga el precio es Dios mismo. Amén. Y por eso que es importante que entendamos la sustitución. Que nos quede claro que Óscar hablaba que hay que acercarnos como Abel y no como Caín. Y en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer no sirve de nada. Tenemos que nosotros morir. Así como el animal estaba muerto cuando era el sacrificio. Nosotros estamos vivos en el sacrificio a Dios y tenemos que morir. Morir a nuestra humanidad, hermano Walter. Exacto. Para poner toda nuestra confianza en los méritos de Jesucristo. Amén. Eso es lo que a Dios le agrada. Lo podemos decir muy rápido, pero después en la práctica no es tan rápido.
Y yo sé lo que estoy diciendo. Hoy yo sé lo que estoy hablando. Bueno, normalmente siempre sé lo que estoy diciendo, pero entiéndame la audiencia. Vengo de muchos años, sin querer, queriendo, como decía aquel, hacer el sacrificio de Caín. Y un día Dios me dijo, y me lo dijo, no me agrada cómo estás caminando. Y no me vuelvas a hacer más esto. Así mismo. Y ahí fue donde recuperé, por su gracia y misericordia, nuevamente toda mi confianza en la sangre de Jesucristo. Amén. Pero así como tú, Oscar, quizá hay muchos hermanos que están en lo mismo. Y es por eso que este programa está enfocado al pueblo de Dios. Amén. Y nosotros hablamos desde la experiencia que hemos tenido con Dios, cómo ha transformado nuestra vida estando en el Evangelio. Hemos estado caminando equivocadamente. Y sin embargo, por la misericordia de Dios, ha desviado el camino al camino correcto, que es simplemente mirar a Jesucristo, a este crucificado, y es todo. Y es tremendo como Dios nos ama. Es un procesamiento salir de la esfera de Caín para entrar en la de Abel. Dice que Abel ofreció de lo mejor de sus ovejas, pero él no es que tuviera la confianza puesta en sus ovejas ni en las mejores de sus ovejas, no. Es que él entendía que había que derramar sangre y que un día vendría uno, porque de la simiente de la mujer vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente, y eso lo escuchó su madre Eva, porque Dios se lo dijo. Y seguro que eso lo tenía metido en el corazón a Abel. Entonces Abel lo que hacía eran sacrificios, digamos, mirando él en su espíritu y en su mente en el tiempo, como diciendo, te traigo lo mejor de mis ovejas, Señor, pero que tú sepas de que mi confianza está puesta literalmente en que un día vendrá uno y traerá su propia sangre. Lo que pasa que como aún no ha llegado, pues yo a crédito estoy participando ya de esa fe, pero no vengo en mi propia capacidad. Caín vino en su propia fe, en su propia religión, en sus propias capacidades. No dice la Biblia que el altar o la ofrenda de Caín estuviera fea. A lo mejor le levantó allí un altar a Dios impresionante, lleno de verduras y de fruta y de vete tú a saber, y aquello puede tener a lo mejor un colorido estupendo. Lo mejor de Caín, imagínate. Pero ¿sabes lo que pasa? Esto en verdad es profundo. Dice, no miro a Dios con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, porque nuestra ofrenda dice lo que hay en nuestro corazón. La ofrenda que tú le estás presentando a Dios es el medio o donde tú tienes el objeto de tu fe para acercarte a Dios. En este caso que hizo Abel, él puso toda su confianza en que tenía que ser derramada sangre. Sin sangre es imposible que nos acerquemos a Dios. En la sangre está la vida, dice la palabra. Y tiene que ser una vida sacrificada para justificar la mía. Si yo quiero seguir viviendo, si yo quiero seguir siendo justificado, si quiero seguir teniendo comunión con Dios, tiene que haber sangre. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, yo no sé cómo está la vida de la audiencia, no conozco a nadie, ¿vale? Pero queremos ya dar de antemano a entender la importancia de la doctrina de la sustitución, porque siempre, a cada momento, hermano Walter, a cada hora, estemos donde estemos, ¿vale? No estamos por nosotros mismos en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios y ¿qué pasa? Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Él se ha presentado por nosotros allí. Él ha entrado como precursor en el lugar santísimo. Y si Él no estuviera allí y no hubiera derramado su sangre, amigo, como decía un puertorriqueño que yo conocí por el camino, no te vistas porque no te vas. Entonces, vamos a darle una pausa de alabanza a los hermanos y amigos y ahora vamos a seguir con este bonito compartir.
quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Quien cuestiona lo que
Gloria a Dios. Contempla a Dios, hermano Walter, decía ese canto. Amén. Contemplemos a Cristo en su cruz. Muchas veces uno como que siente que, como que el verbo, aunque tenemos que ser hacedores de la palabra, todo eso, ¿vale? Pero dejando eso un poco a un lado, en esencia, me estoy refiriendo en esencia, no es tanto hacer como tal, sino es creer. Y cuando contemplamos a Dios, como dice en Corintios, ¿no? Dice, somos transformados como el que mira en un espejo. ¿Por qué? Porque estamos siendo seducidos por ese mismo Dios que ha hecho todo, y eso lo estamos recibiendo en nuestro espíritu tal cual, como el que se mira en un espejo y se ve a sí mismo, ¿verdad? Estamos viendo en un espejo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo vemos porque el único que tiene capacidad 100% con nitidez de revelarnos a nosotros como iglesia lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, la persona de Jesucristo, el único que tiene la capacidad 100% de revelarnos, ¿vale? Como el que ve una película, así, con esa nitidez, como se dice ahora en HD, no en alta definición, se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando el Espíritu Santo te empieza a revelar la Escritura, por eso es que venimos siempre, ¿ves? Nosotros con la Escritura, no es la estructura, es la Escritura. La Escritura es la que nos revela. La Escritura es la que contiene la verdad. La Escritura cuando se transforma en imagen. El Espíritu de Dios tiene la capacidad de darle imagen, color, sonido. Tanto que se usa toda esa terminología hoy en el mundo de la tecnología. Te la impregna en tu espíritu, hermano Huerte, y tú dices que eres transformado por dentro como a la misma imagen, a la misma sustancia del Señor. ¿Pero por qué? Porque quedas como seducido. Tú dices, wow, Dios mío, eres impresionante lo que has hecho por mí. Y muchas veces estamos velados, porque por falta de comunión con el Espíritu y con la Escritura. Hay gente que dice que tiene comunión con Dios. Yo no lo juzgo, yo lo respeto. Tiene comunión con Dios, pero no se canaliza a través de la Escritura. Y si fue el Espíritu Santo el que impregnó la Escritura, o sea, la inspiró en el corazón y en los labios de aquellos hombres que escribieron. Vemos nítidamente desde el principio cómo Dios le está diciendo al ser humano que sin sangre no se puede acercar a él. Abel puso toda su confianza, como venimos hablando, ¿en qué? En la sangre de esos corderos que sacrificó. Ahora, Caín no puso nada de confianza en sangre, en nada, porque está claro que él trajo de lo mejor de qué, de la tierra, símbolo de qué, de sus dones, de su talento, de su religiosidad, de su capacidad. Y vemos, de su esfuerzo, pero vemos algo muy claro aquí. Y Dios lo determina, mientras muchas veces nosotros no queremos reconocer. Queremos darle valor al que canta, al que predica, al que ora, al que hace todo eso, sí, pero Dios desde el cielo no hace eso. Dios desde el cielo, a quien le da aprobación es al que confía en los méritos única y exclusivamente de Jesucristo. Y eso, como lo sabemos, por la aprobación que pueda traer un pastor, un cura, un párroco, no. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa comunión y ese contacto con el Espíritu se está perdiendo. Se está perdiendo, y como lo dejemos lo de Dios en manos de los hombres distorsionan la verdad. Porque el hombre es carne, hermano. El hombre es carne. El hombre todo lo que toca lo daña. Nosotros somos así por naturaleza. Nosotros queremos darle el matiz nuestro. Queremos ponerle el sello nuestro. Queremos ponerle la etiqueta nuestra. Pero Dios no tiene nada, Dios no se casa con nada de nosotros. Nuestras mejores justicias, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que sucede? Que la actitud de Dios ante aquellas dos ofrendas provocó la envidia en Caín. Levantó de Caín el rechazo hacia su hermano. Y ya empezó a perseguirlo. Y ya empezó a seducirlo. ¿Hasta qué? Hasta que lo mató. ¿Cómo el diablo entra, hermano? Para confundir. Lo que pasa, Oscar, es que así como Dios te seduce, ¿cierto? A mí Dios me sedujo, porque yo no creía en Dios, creía más, voy a hablar en el diablo que en Dios, ¿me entiendes? Muchas veces yo lo dije antes de conocer a Dios. Sin embargo, Dios me sedujo, me demostró que me amaba, me demostró el sacrificio de Cristo. Y yo lo acepté y lo entendí. Pero hay otros que son seducidos por el enemigo.
Amén. Y ese es el problema. Que el enemigo pone, estando en la iglesia estoy hablando, pone Sí. religiosidad, Ahí va. pone envidia, pone malos pensamientos hacia el hermano. Y eso es Pone celos, celos, contienda. pleitos. Te acaricia el orgullo. Te levanta la autoestima. Pero eso pasa porque no han comprendido la sustitución, que Claro. no es por nada de lo que ellos pueden hacer, o hayan hecho, o vayan a hacer, sino que fue porque Dios puso un sustituto, que fue Él mismo. Ese es el problema. Tenemos que velar nuestros corazones, hermano Walter. Nosotros dos aquí ahora mismito tenemos que velarnos. Amén. Tenemos que cuidarnos por dentro. Porque cuando eso se mete en el corazón, eso es muy sigiloso. ¿Vale? Pero eso ya está. Si entra, está ahí. Y con sigilo se mueve. Y como la serpiente, que era la más astuta, ¿no?, de todos los animales, ¿no? Ahí se mueve en medio de las entretelas de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y muchas veces dejamos al lado, no es que dejamos al lado la doctrina, porque estamos hablando de la doctrina, no. Dejamos al lado el sacrificio de Cristo, vamos a ser honestos. Dejamos al lado lo que pasó en el Calvario y ya nos presentamos por nosotros mismos. Y es imposible que nos podamos presentar por nosotros mismos porque entonces estamos cayendo en ceguera. Si nosotros vamos al Evangelio de Primera de Juan, eso bueno, no es el Evangelio, es la primera epístola de Juan, donde dice la palabra de Dios que Caín era del maligno. Allí en Primera de Juan, dice en el versículo 11 del capítulo 3. Viene desde el 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ahora mira lo que dice: no como Caín. Versículo 12. ¿Está allí, hermano? No como Caín. Dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero mira la diferencia de terminología. Las obras de Caín eran malas, pero las de Caín no dice que eran buenas. Perdón, las obras de Caín eran malas, pero las de Abel, ¿cómo dice? No dice que eran buenas, dice que eran justas. Porque se alinean a lo que estamos hablando. Se alinean simplemente a que Caín no vino en su propia bondad. Vino confiando en la sangre. Por eso dice la Biblia que es justo. Reconoció el sustituto que llevó el animal. Claro. Él sabía que por esa sangre Dios le iba a reconocer, iba a tener una comunión con él. Iba a apreciarle, porque sus padres ya se lo habían comunicado. Ese es el punto. Única y exclusivamente en la sangre. Así es. Como hemos dicho antes, porque Dios no perdona y exonera el pecado. Dios tiene que hacer justicia. Pero cuando se va a juzgar algo, no se juzga lo que la persona hace bueno. ¿Qué es lo que se juzga? Se juzga lo que la persona hace mal o ha delinquido o ha transgredido. En este caso, ¿por qué es declarado justo Abel? Porque venía con sangre. Además, no era una sangre cualquiera. Tenía que ser sangre del animal que Dios dijera. ¿Me entiende o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queremos hablarle hoy al pueblo de Dios. Que muchas veces la iglesia, cuando se mete la envidia, la persecución, y empezamos ya con toda esta retaíla, ¿por qué es? Porque estamos confiando en nuestras propias obras. Y la Biblia dice que esto es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando el hombre ya se gloría, ya no está confiando en la justicia de Cristo, ya está confiando en sus obras. Y ya se está gloriando. Y cuando el hombre se gloría, ¿sabe lo que pasa? Que empieza a perseguir a otros. Ya ve enemigos por todos lados. Y por eso los persigue. Y cuando los persigue, yo te aseguro a ti que no está bien a los ojos de Dios. Porque nosotros si tuviéramos que perseguir a alguien, es a Satanás, que tampoco dice la Biblia que tenemos que perseguirlo. Simplemente tenemos que entender que es nuestro enemigo. ¿Qué sucedió cuando vino
Moisés y ofreció la Pascua en Egipto, en el capítulo 12 de Éxodo. Pero un poquito, Oscar, antes que cambiemos de tema, aquí en Primera de Juan, cuando estábamos leyendo en el 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece permanentemente en él. Amén. Entonces es complicado. Sabemos que no que vayas a asesinar a alguien literalmente, pero en el espíritu sí. Nos convertimos asesinos espirituales. Lo que tú comentabas, a no palpar y reconocer la sustitución, tú empiezas a llenarte de envidia, así como Caín. Y empiezas tú a perseguir a los hermanos, a decir una cosa, otra cosa, y caemos en eso. Y eso es complicado entre los ojos de Dios. Los asesinos de la gracia, lo llamó uno. Sí. No quieren gracia. No quieren gracia. Entonces, cuando una persona no quiere gracia, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo ley. Y la Biblia dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Si tú te presentas a Dios por la ley o por tus propias obras, Dios no te va a mirar con agrado, ni te va a recibir tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista la sustitución. Cristo es el que Dios ha puesto, dice la Biblia, por juez de justos y de injustos. ¿Cómo lo ha hecho? Dice, resucitándolo de entre los muertos. Amén. Él ha sido el único que ha agradado a Dios. Cuando en el Jordán estaba Juan el Bautista predicando, dice la Biblia que cuando llegó Jesús, en el Evangelio de Juan, valga la redundancia en que estoy diciendo Juan el Bautista, lo relata Juan el Apóstol, dice que Juan el Bautista no conocía quién era, sino que Dios cuando lo envió le dijo: a aquel que tú veas, sobre el cual desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, dice, ese es. Y dice que cuando Jesús llegó al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, y la paloma se puso sobre él, por eso es que Juan lo reconoce y tienen una conversación allí entre ellos. Cuando sale de las aguas, mira cómo es el tema, cuando sale de las aguas, dice que el cielo habla y dice: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Tipo de Abel, del principio, ¿vale? Nos regresamos al principio, dice: y miró Jehová con agrado la ofrenda de ¿qué? De Abel. No se ha agradado Dios en ningún otro más. Solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Y Jesucristo está allí para ser sustitutivo de todos nosotros en ese bautismo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mira, igual que aquel Aarón ponía en el día de la expiación las manos sobre el macho cabrio, sobre el que caía la suerte, porque uno se sacrificaba, tipo de Cristo, y otro se enviaba lejos, también tipo de Cristo. Aquel macho cabrio, Aarón, tenía que poner las manos sobre ese macho cabrio y tenía que confesar los pecados de toda la nación. Y aquel macho cabrio dice que era conducido ahora, ya una vez que los pecados habían puesto sobre su cuerpo, a un lugar inhabitado por un hombre preparado para eso, y allí quedaban los pecados de la nación, como diciendo, lejos de la mentalidad y de la memoria de Dios. Cuando el último profeta y sacerdote a la vez de todo el linaje que Dios había diseñado a través de la ley de los profetas se cumple en Juan el Bautista, porque él es hijo de sacerdote y a la vez también profeta. Y cual Aarón, como aquel Aarón, ponía las manos sobre el macho cabrio que confesaba los pecados, él puso las manos sobre Cristo y lo sumergió en el agua. Y cuando salió, él no dijo que era Azazel ni el macho cabrio. Dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Estaba señalando al sustituto. Ya se acababan las ofrendas de animales. Ahí sí que se acababa ya las ofrendas de animales, las ofrendas de vegetales, las ofrendas de todas las ofrendas que estaban escritas en Levítico. Se acabaron. Dijo: ahora este es el sustituto. Él es el que ha cargado aquí y va a cargar nuestros pecados y los va a llevar a la cruz. Amén. Es increíble cómo la palabra en ningún instante se contradice, aunque muchos digan que se contradice, pero está tan bien detallada, que está tan bien unida, está tan bien eslabonada, que es imposible que se equivoque.
Cuando tú lees y el Espíritu Santo te va revelando, te vas dando cuenta que todo está ahí, simplemente que está oculto. Amén. Y lo va sacando a flote, a la luz, lo va revelando. Y es tremendo cuando dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, profetizando que iba a ser sacrificado como un cordero, como aquel cordero que vistió a Adán y Eva, como aquel cordero que llevó a Abel, y como todos aquellos corderos que fueron sacrificados en el pueblo de Israel. Todavía ese cordero, hermano Walter, está vigente. Amén. La sangre de Cristo está vigente. El apóstol Pablo dice, cuando yo fui a Corinto, fui con temor y con temblor. Mas dice, mas no propuse otra cosa en mi corazón que esto, predicar a Cristo, dice, y a este crucificado. Porque Pablo tenía claro quién lo había llamado, quién lo había perdonado, quién lo había limpiado y quién lo había enviado. Y le dejaron muy claro todas las cosas, en especial el mensaje. Y Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Muchas veces, cuando yo veo, por ejemplo, que hay mucha retahíla con la santidad, por ejemplo, por citar un aspecto, ¿no? Te das cuenta de que ya no se está confiando en la cruz, por poner un aspecto. Cuando una persona predica mucho de santidad, yo digo mal. Y no que no se hable de la santidad, pero me entienden, ¿no? Normalmente la santidad no es un mensaje para predicar, porque la Biblia dice, en ninguna parte dice que prediquemos santidad. Dice que andemos en santidad, que vivamos en santidad. Ahora, una persona que está llena de santidad, ¿sabe lo que hace? Predica a Cristo. Amén. Predica a Cristo. ¿Por qué? Porque Abel estaba lleno de santidad y se presentó delante de Dios con aquel cordero símbolo de Cristo. No hizo alarde de santidad, ni de nada. ¿Por qué? Porque vivía en santidad. Abel ni siquiera lo vemos de decir alguna palabra, Oscar, nada, no sabe nada escrito. Él estaba ahí y llevó su ofrenda y ninguna palabra. Sin embargo, está escrito hasta el día de hoy. Hablamos de él como una persona justa ante los ojos de Dios. Increíble. Él no habló nada. Hebreos lo registra, ¿eh? Sí. Tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Dice que la sangre de Abel habló desde la tierra. Evidentemente la sangre de Jesús habla mejor, porque Abel dice que pedía justicia, porque fue un hombre justo, y le quitaron la vida por hacer el bien. ¿Me entiendes, no? Mas sin embargo, cuando viene Cristo, que es el sacrificio perfecto, derramó su sangre y dice que murió no pidiendo justicia para sus verdugos, Misericordia. murió pidiendo misericordia y perdón. Amén. Y qué triste que en los días de hoy todavía, y esto no me lo estoy inventando, haya gente que tiene el Espíritu de Dios en sus corazones y pida justicia para otras personas. Y pida que Dios lo juzgue o que Dios los vengue. Cuando Jesucristo dijo, amad a vuestros enemigos, amad al que te persigue, ama al que te ultraja, al que te haga camino una milla, acompáñalo dos. O sea, amad y hasta el final. Y en los días de hoy, por falta de conocimiento, vamos a llamarlo por eso, no vamos a remover más nada, porque no somos nosotros nadie para juzgar la vida de nadie. Pero la falta de conocimiento y de estar mirando la cruz ha traído unas consecuencias a la vida de muchos hermanos y ministros y iglesias que todavía hoy estamos pagando, como veníamos compartiendo cuando veníamos en el coche. O sea, la división tan grande que hay. Y tenemos que salir de esto ya, hermano. Hay que mirar a la cruz. La Biblia dice, mirad a mí, Isaías 43, y sed salvos todos los términos de la tierra. En Él está la sanidad. En Él está la verdad. Aquí ya no se trata de que esto, aquello, lo otro, que me pasó, que fue, que vine, que me dijeron que esto, que lo otro. No. Vamos a cobijarnos en la sangre. Vamos a andar en luz. Andar en la sangre es andar en luz. Andar en luz anda bajo la gracia. Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. ¿Por qué? Porque es la única sangre que ha sido derramada en favor y virtud por nuestro alma. Mira que se han derramado sangre de animales en el hermano Huarte desde el principio, ¿eh? Muchas.
Si pudiéramos, bueno, nosotros aquí ahora mismo no tenemos ni siquiera del cálculo que se ha podido hacer. Pero te voy a decir una cosa, la mejor sangre de todas las sangres es la que se derramó en el Calvario, en el Monte Moria. Esa sangre es de un precio incalculable. Tú querías compartir algo sobre en Egipto, ¿cierto? De la sangre del cordero. Para el próximo programa, si Dios lo permite, lo estaremos hablando. Amén. Yo compartía, ya nos vamos a despedir, pero hace unos días atrás yo hablaba con mi hija y le decía, a una de ellas le decía, mira, las cosas tienen el valor que nosotros queremos darle. Algunas veces creemos o a nuestro criterio, pues esto vale tanto, pues yo no pagaría tanto, en fin. Digo, pero tú sabes una cosa, en el momento que una persona venga y pague por algo, lo que sea una cifra razonable o sea desorbitada, desde ese momento que paga, digo, ya eso lo vale. Ya eso tiene ese valor. Digo, Jesucristo fue a la cruz por cada uno de nosotros y derramó su sangre. Digo, mira, aunque seamos pecadores, porque lo somos, ¿vale? Pero el valor que tenemos a los ojos de Dios, que hemos sido comprados con sangre, como dice la palabra, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin contaminación, que vino a sustituirnos con todo su amor. No hay nadie que esté más enamorado del alma humana que Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, hermano Walter, despídase usted de la audiencia, que vamos a ir culminando. Amén. Bueno, un agrado haber compartido con ustedes. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, como lo es para nosotros. Acá nosotros estamos siempre en el Espíritu, sintiendo a Dios y palpándolo. Nos emociona mucho poder compartir la palabra y nos llenamos de gozo y alegría en esperar que ustedes también sientan aquello mismo en sus hogares y que haya sido realmente de bendición para sus vidas. Amén. Queremos darle a la audiencia, si quiere, anotar el número de WhatsApp, de teléfono, para tener cualquier petición de oración, cualquier comunicación. El número es el 655-857327. Lo repetimos, es el 655-857327. Así que sin más, un servidor también, hermano Oscar Moreno. Estaremos, Dios mediante, el próximo día. Vamos a seguir compartiendo otra hora más acerca de la sustitución, de esta doctrina que es preciosa y linda. Y que Dios bendiga a toda la audiencia con su bendita palabra, y que Dios los siga bendiciendo, como se suele decir, ricamente y abundantemente. Un saludo y que el Señor os bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.